alguien que se incorporó a la nación de Israel, está dándole la espalda a sus antepasados. ¿Cómo? Pues ayudando a Israel y dejando de ser Edom. ¿Cómo hubo un cambio, como lo que dice Jesús o Yeshua en el momento que habla con Nicodemo, que tiene que dejar su antiguo yo para renacer uno nuevo que pueda entrar al reino de los cielos? Y es lo mismo que hizo este Abdías, pero sin saberlo, o capaz y sí, pero es increíble cómo desde antes tenías que aprender a morir a quien eras para poder seguir al Señor. Pero bueno, en fin, continuamos. Y bueno, siendo este que la historia de Abdías, perdón, es un anticipo de lo que nos esperará en los fines de los tiempos, conforme a la profecía de Malaquías, que haciendo una breve recapitulación de lo que es la gran profecía de Malaquías, es que mencionan que antes de la venida del Mesías se presentará primero Elías, o sea que aparecerá de la nada como le pasó a Abdías, que solo iba caminando y se lo topó. Y dijo, oh, pues bendito soy yo al toparme contra mi Señor, con mi Señor Elías. Y lo mismo va a volver a pasar, siendo que en los tiempos de Elías muchos sentirán el sentir de Abdías. ¿Que qué fue ese sentir? Pues bueno, que es dejar ese antiguo yo, darle la espalda a sus antepasados, sus tradiciones y ser injertos de Israel, renunciar a lo que eran para ser hijos de Dios, pero a la vez no simplemente va a haber ese cambio tanto emocional como tradicional, si se puede llamar de esta forma, sino a la vez que se les va a otorgar una gran misión o un gran honor que vendría siendo como el de Abdías, que era cuidar y proteger a los verdaderos profetas. Y enfatizando un poco más en esto, para serles sincero, cuando, cuando uno trabaja o cuando uno tiene estudios, es bastante difícil poder sobrellevar una vida de esa con una vida personal, porque sabemos cómo nos carcome o incluso cómo nos quita el tiempo ciertos estudios o el trabajo. Pero a la vez es importante porque de algo hay que subsistir, ¿no es así? Bueno, el aprender ser hijo de Dios o ser un injerto de Israel conlleva mucho más responsabilidad, como hoy en la mañana, hoy, ahorita, bueno, les estaba comentando al inicio de este estudio, es siempre estar atentos, pero ¿atentos a qué? Atentos por si te tienes que topar con aquella persona que Dios te puso, que le puedas compartir de la Biblia, de Él, de ser luz a las naciones, no solamente con tus palabras, sino también con tus acciones, y es el doble de responsabilidad malas que llevamos, pero a la vez es un gran honor, porque no cualquiera es hijo de Israel, digo, hijo de Dios, y mucho menos todos lo saben. Como está escrito, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Pero bueno, ahora sí, entrando ya a profundidad, ahora sí, directo a la profecía de Abdías. Bueno, el versículo 1 empieza con la visión de Abdías, que dice el Señor. El Señor, Jehová el Señor ha dicho, así en cuanto a Edom, hemos oído el pregón quiere decir un anuncio, el anuncio de Jehová, y mensajeros han sido enviados a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. ¿Contra qué pueblo? En el versículo 2 ya nos dice sobre la descripción de este pueblo que es Edom. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a la tierra? Bueno, en esta parte de la profecía de Abdías se refiere al Edom que era vecino territorial de Israel, que conforme a la imagen que está aquí abajito, eran pequeños asentamientos que vivían en grandes montañas, que es una posición geográfica muy importante, ya que para si tenían enemigos como los israelitas que les querían conquistar, era bastante difícil para ellos, ya que al, al tener sobre todo altura, podían aprovechar esa altura y también al vivir en una zona rocosa y montañosa,
era para muchos enemigos muy difícil de escalar y no morir en el intento. Pero en esta parte, sobre todo, enfoquémonos en que se refiere al Edom bíblico, ¿de acuerdo? No el Edom espiritual, porque recordemos, aunque Esaú era hijo de Isaac, él no heredó la primogenitura. ¿Por qué? Ya lo sabemos. Él decidió saltarse un proceso importante para conseguir la primogenitura, siendo que le valía y lo decidió cambiar por un plato de lentejas o plato de lentejuelas, depende de la versión. Así que, al ser Esaú una persona bastante orgullosa, pongan mucha atención porque esto es muy importante, ya que las características que tuvo Esaú en su forma de pensar, su forma de actuar y su forma de ver el mundo es lo que hoy en día grandes naciones, incluso las naciones de hoy en día, han adaptado o han adoptado para tener los regímenes o los, las reglas o pues sí, reglas o instituciones que hoy en día manejamos y que por desgracia vivimos a la vez, siendo que al ser descendientes de Saúl en su forma de pensar, su forma de actuar y su forma de ver las cosas, Edom adquirió lo mismo. Y pues ese pensamiento va bastante arraigado a lo que eran los romanos. Pero vamos paso a paso. Versículo 4. A partir de aquí, del 4 al 9. El Señor anuncia en contra de Edom, el Edom bíblico y a la vez el Edom espiritual, que es aquel, cuando me refiero a Edom espiritual, me refiero a aquellos que adoptaron la forma de ser de Saúl, ¿de acuerdo? Y pues bueno, versículo 4 dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como ha sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, perdón, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos sus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré, no haré que perezcas en aquel día, dice el Señor. Los sabios de Dom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Teman, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Ok, el versículo 4 dice, si te remontares como águila. Ok, si relacionamos que Saúl, su forma de ser, su forma de actuar, era algo que adquirió Edom en su forma, en cómo trató a sus hermanos israelitas, bueno, los romanos también no se quedan atrás. Y justamente hace referencia a esta parte a Roma. ¿Por qué? Porque como el águila, ya que era el águila, el estandarte de los romanos, algo bastante valioso y que valía tanto su honor como su prestigio, dice que los va a hacer caer, aunque entre las estrellas, claro, ojo, ¿se acuerdan que durante Génesis Dios le hace una gran promesa a Abraham, que dice que su descendencia sería tan incontable como las estrellas del cielo, como la arena del mar, ¿no? Así que, bueno. Poniéndonos en un contexto tanto histórico como profético, bueno, el pueblo de Edom fue durante mucho tiempo los rivales de Israel, hasta la época de los macabeos, que era la época de los griegos, en donde los macabeos recuperaron un gran territorio de Israel, y en esa parte también estuvo Edom, siendo que muchos edomeos, que es como se le llaman al pueblo de Edom, a los habitantes, fueron obligados a convertirse por los macabeos. ¿A qué? Pues convertirse a Israel o a judíos, ¿de acuerdo? Pero como sabemos,
conforme a los detalles históricos, no aunque eran judíos y cuidaban ciertas cosas, como tal no lo respetaban y lo hacían simplemente para quedar bien. Y pues uno de sus linajes fueron la dinastía de Herodes. ¿Que quién era Herodes? Pues bueno, conforme a lo que la gran mayoría sabemos, eran aquellos gobernadores, y se puede llamar de esta forma, de aquella parte que gobernaba toda Roma, que era Jerusalén, ¿de acuerdo? O esa pequeña parte de Judá. Eran aquellos que les rendían tanto tributo como informes de lo que pasaba en ese lugar y cuáles podían ser los cambios y viceversa. Los que ordenaba Roma, ellos, los gobernadores de Judá, que curiosamente era la dinastía de Herodes, pues aplicaba, ¿de acuerdo? Y es muy curioso cómo están bastante relacionados, aunque claramente tarde o temprano iban a caer, ¿no? Conforme a lo que vamos a estar viendo. Pero en fin. Yendo otra vez a la profecía de Díaz, dice, si te remontaras como el águila, hace referencia al Roma, y aunque entre las estrellas, o sea, aunque te hayas obligado a estar entre mi pueblo, mi preciado tesoro, yo te voy a separar, porque haciendo alusión a la enseñanza de nuestro maestro Yeshua sobre el trigo y la cizaña, cómo se va a diferenciar el uno del otro, claramente por sus frutos. Y vimos cuáles fueron los frutos de los Herodes, que tarde o temprano, conforme a lo histórico, fueron destruidos y expulsados. O sea, ya no hay ningún registro hoy en día de qué más fue de los Herodes, más allá de que todos fueron exterminados. Y pues bueno, hoy en día no es la excepción y podemos ver cómo va relacionado no simplemente una parábola a lo que pueden ser las iglesias, sino también al pueblo de Israel como tal. Y bueno, y aunque tú pusieras tu nido en lo más alto en las estrellas, o sea, aunque tú pusieras tu refugio en mi Israel, en mi amada, yo iré y te derribaré. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer la separación, dice el Señor. Y si ladrones vinieran a ti, el verso 5 pues, ¿qué hicieron ambos? Roma, ¿qué hizo cuando destruyó el templo? Lo que dice el versículo 6. Sus tesoros escondidos fueron buscados. ¿Qué hicieron Roma? Fueron y saquearon todo lo más preciado de Israel. Así que el Señor dice que hará lo mismo con ellos. Y pues Edom también no se queda atrás. Cuando los babilonios conquistaron Israel y destruyeron el templo, ¿qué es lo que ellos hicieron? Pues también fueron y hurtaron. Y no simplemente esta profecía se queda a lo que va por venir, sino que también es algo que ya pasó incluso, porque en lo que es hoy en día la ciudad de Petra, donde se encuentra hoy en día Edom, el antiguo Edom, podemos ver los restos arqueológicos que fueron, o lo que alguna vez fue Edom, y sus grandes casas, y como les había comentado, su posición arqueológica. Así que cuando los investigadores, o cuando se descubrió esta parte de, de la ciudad de Petra, cuando entraron vieron cómo todo estaba, no sobre todo destruido, sino saqueado, como si ya no hubiera vida ahí, o sea, como si todo hubiera sido saqueado. Y vemos cómo esta profecía se cumplió a un nivel físico, si se puede llamar de esta forma, pero también si nos remontamos a la época de las cruzadas, en la época del antiguo, este, de la antigua Constantinopla, también fue destruida e incluso saqueada por el gran emperador árabe de aquel entonces. Pero bueno, reanudando el estudio, perdonen ustedes, bueno, no simplemente habla a lo que era la Roma antigua, sino la Roma de hoy en día, que sabemos que es aquel pequeño cuernito que ha transformado e incluso que ha hablado en contra de lo que está escrito, ¿no? Y cómo se ha hecho de tesoros a través de los tiempos y hemos visto cómo ha alzado en contra de aquellos pueblos guerras en nombre de, ¿cómo se dice?, de la iglesia o de la religión.
Y no es más que los famosos papas o el famoso Vaticano, que es aquel banco universal en el cual todos estos tesoros a través de los tiempos fueron acumulándose. Y el Señor ya lo dijo. Y otra vez vemos cómo se va a repetir la historia. Primero pasó con Edom, con aquel pueblo rival de Israel. Después volvió a pasar con Constantinopla en el año de las cruzadas y el Señor dice que lo volverá a hacer al final de los tiempos, con aquellas naciones con las que según estaba aliada, pues, el catolicismo de hoy en día, porque seamos sinceros, en cualquier problema, aunque haya una situación, ¿creen que realmente la gente que apoyaba al Vaticano, al Papa o incluso a aquella religión que tanto adoran, realmente la van a apoyar en aquel entonces cuando vean que todo está perdido? Cuando vieron que ya el Señor va a ganar, a decir, ¿saben qué? Yo meto, agarro y me voy. Porque incluso está escrito que aquí lo dice justamente en Abdías, que todos sus aliados los van a engañar y que incluso les echarán cuello en contra de ellos. O sea, se van en aquellas personas que tanto se estuvo alimentando, aprovechando y que incluso los llamó amigos, tarde o temprano los va a traicionar. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. Incluso lo dice aquí. O sea, ¿por qué? Pues no se sabe. ¿Y por qué? Porque alguna vez ellos hicieron lo mismo. O sea, el Señor está pagando como le hicieron a su amada. Y pues bueno, continuando con el versículo, dice... Versículo 10 va a empezar, perdón, va a empezar a hablar sobre la causa del castigo, el por qué el Señor está haciendo esto. Ya sabemos claramente históricamente qué fue lo que pasó, pero todo tiene un inicio, el por qué lo hicieron. Así que a partir del versículo 10 va a empezar a responder esta pregunta. Y es, por la injuria, o sea, el odio a tu hermano Jacob, te cubrirá de vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Tal cual es lo que pasó en la historia, y lo vemos reflejado incluso con nuestro Señor, cómo echaron suertes con su ropa. Después también vemos cómo fueron asesinados todos aquellos que intentaban huir de la opresión tanto de los babilonios como de Roma. Pero bueno. Continuamos, verso 12 dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en aquel día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, perdón, ni haber echado mano en sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haber parado en la encrucijada para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Y pues nuevamente un recordatorio del por qué el Señor los va a castigar, el por qué el Señor va a echar su mano en contra de ellos por lo que hicieron y por lo que incluso siguen haciendo y lo que hoy vemos hoy en día, ¿no? Y pues no es simplemente hacia el pueblo de Israel que es hoy en día, sino hacia todos nosotros que pues queremos dejar eso y pues nunca falta un edad que nos quiera hacer caer o incluso burlarse de nosotros, ¿no? Pero bueno, continuando, dice, verso 15, a partir de esta parte de la profecía va a empezar con la exaltación de Israel, que esta parte va a estar relacionada con lo que justamente expresa el Salmo 26. Por eso era muy importante aprender primero cómo, a qué se refería el Salmo 26, más allá de una simple victoria del rey David, y cómo va a tener consecuencias mucho después, incluso después de nuestros tiempos. Pero bueno, continuando, dice. Porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. ¿Cuáles naciones? Sobre todas, sin excepciones. Como tú hiciste, será contigo. ¿Qué es lo que hizo? Ya vimos, versículos atrás, que por qué causa el Señor los castigó o los va a castigar también. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza.
O sea, como tú hiciste, se te hará, tal cual. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y empujarán y serán como si no hubiera sido más en el monte de Sión. Habrá un remanente que se salve. A partir del versículo 17 vamos a ver una pequeña relación con lo que dirá el Salmo. Pero bueno, continuando, dice, y será santo. Y la casa de Jacob recupera sus posesiones. O sea, de todo lo que fue alguna vez robado, saqueado, como lo hemos visto a través de los tiempos, cada una de las grandes asesinatos en masa que hubieron a nombre de los judíos y cómo dejaron que primero se engordaran como una alcancía y cuando ya estuvieran llenos, los rompían y agarraban el dinero y lo demás lo tiraban. El Señor dice que hará recuperar todo aquello que alguna vez perdió su pueblo. Pero bueno, continuando, dice, la casa de Jacob será fuego, o sea, habla de... Y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa. ¿Qué es una estopa? Pues bueno, es aquella pequeña, si se puede llamar de esta forma, tela o pequeño, pues sí, una pequeña tela o palo de muy inflamable que a causa del fuego y la llama, ¿qué representará eso? Bueno, más adelante vamos a ver qué va a representar, lo va a decir en el Salmo, y pues bueno, dice, y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Saúl. ¿Y qué hicieron con el templo los romanos cuando conquistaron Jerusalén? Digo, cuando destruyeron el templo, pues lo destruyeron y lo quemaron hasta que no quedó ni una sola piedra. Y lo mismo va a hacer el Señor con, con los descendientes de Saúl, y no simplemente con un linaje directo de sangre, sino contra todas aquellas naciones e imperios contra que alguna vez pensaron, hicieron lo mismo que Saúl. Y bueno, continuando, porque dice, el Señor lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela a los filisteos. O sea, esta parte de Cefela se refiere a la frontera que hoy en día es Gaza, ¿de acuerdo? Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sefarat, y los cautivos de Jerusalén estarán en Sefarat y poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores del monte de Sión para juzgar al monte de Saúl y el reino del Señor. Y el reino será del Señor, perdón. Sin duda alguna, pues es una profecía que vemos que hasta hoy en nuestros días ya estamos bastante cerca del final, como realmente ya las cosas están volviendo más claras como el agua. Y pues bueno, a lo que se refiere al final, referente a que Jacob, o sea, se refiere al pueblo de Israel, que hoy en día es Israel, y al y la casa de José se refiere a las 10 tribus que fueron esparcidas y que están empezando a despertar. Y que hemos visto cómo ese sentimiento de volver Señor, a volver a la leche que realmente los alimenta, el agua que realmente los refresca, ya empezó a suceder. Estamos viendo poco a poco cómo esta pequeña llama se está volviendo bastante grande, siendo que la llama es lo que primero quema, aunque el fuego es lo que lo mantiene. Pero bueno, ahora sí, teniendo más o menos empezando a armar el rompecabezas, podemos ahora sí entender un poquito más a lo que viene relacionado el Salmo 126. Y ya dando una relectura, cuando dice que el Señor hiciera volver la cautividad de Sión, o sea, todos aquellos que alguna vez fueron expulsados, que fueron asesinados, incluso que fueron vendidos como esclavos hacia todas las naciones. ¿A quién se refiere? Claramente a la casa de José, a aquellas tribus que fueron dispersas, incluso a la casa de Judá también, que gracias a hoy en día obtuvieron su territorio. Pero vemos cómo la guerra entre Jacob y Esaú continúa. Pero continuamos, dice, será como los que sueñan, que es aquel anhelo que todo Israel, todo israelita, como judío, como
las 10 tribus perdidas, que estamos empezando a despertar en lo que decíamos, lo que alguna vez nuestros padres, tanto Abraham, Isaac y Jacob y los que fueron expulsados de sus tierras deseaban, que era cómo volvían. Y pues los que vieron la película de Esther es muy bonito el inicio, cómo Esther empieza a soñar en que ella quiere volver a la ciudad que era de sus padres. Y pues bueno. El Salmo 126 es un previo, una afirmación de lo que el Señor tarde o temprano va a hacer. Versículo 2 dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y pues bueno, una vez más va relacionado a lo que dice la profecía de Abdías, que no simplemente los va a hacer regresar a la tierra que se les fue prometida, sino también van a recuperar todo aquello que durante la época de Edom se les quitó, durante aquello que sus bienes, cómo tuvieron que dejarlo todo, se les va a volver. Entonces, con eso, no simplemente se les va a llenar de risa, sino también van a alabar al Señor. Entonces dirán entre todas las naciones, ¿qué son aquellas naciones? Todos aquellos que alguna vez ayudaron a Edom o incluso se inclinaron para servirle, verán cómo el Señor ha hecho grandes cosas con estos que eran tan pequeños, que aquellos que incluso también renunciaron a lo que antes eran, como fue Abdías, que renunció a ser Edom para ser Israel. Verso 3 dice, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y estaremos alegres. Si estudiamos a profundidad la historia de aquellos personajes como Ruth, el buen ejemplo de Abdías y muchos más que decidieron renunciar a lo que eran, a sus tradiciones y culturas, vemos cómo el Señor los enalteció, cómo el Señor los cambió y al final diciendo, en lo vil y menospreciado, me escogiste a mí y ahora estoy alegre, estoy feliz porque ahora sí tengo un propósito para vivir. Y pues seguramente a la gran mayoría de los que estamos aquí alguna vez nos pasó lo mismo, de ser nuestro antiguo yo a ser la persona que hoy en día somos, claro. O sea, no va a ser un cambio de un día para el otro, como cualquier dieta o cualquier rutina de ejercicio no va a ser los cambios tan rápidos. Es un proceso. Y como todo proceso es difícil mantenerse, porque al final, como una carrera, no es simplemente llegar rápido, sino mantenerse y llegar hasta la meta. Y pues bueno, verso 4 dice, haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev, que volviendo justamente a lo que volvía él a Díaz, dice claramente quiénes serán los que van a poseer eh, las ciudades del Negev, que justamente era un gran río, en el cual pues de eso vivían principalmente, que eran todos aquellos cautivos de Jerusalén, que no simplemente que estaban en Sefarat, que curiosamente Sefarat hoy en día es España, que quiénes eran los que que aquellos que fueron expulsados de España también llegaron hasta estas zonas de Centroamérica, incluso de América. Entonces, volver a aquello que se nos fue arrebatado después de tanto tiempo y volver a fluir como los arroyos del Negev, que eran gran multitud, no hay motivo ni causa para decir, Señor, tu palabra pues ha sido más allá de lo que nosotros esperábamos. Pero bueno. Verso 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva las preciosas semillas, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. Y pues lo que les había comentado, la verdad todo esto es un proceso. Tal vez como cuando plantamos o los que han tenido la oportunidad de ver el proceso de cómo crece una planta o cómo da incluso fruto un árbol, pues la verdad tarda tiempo, tarda bastante tiempo y incluso esfuerzo el estarlo, tan solo el ir, comerte esperar que la semilla muera para que puedas plantarla y luego apenas empieza a estar floreciendo algo de verde, es bastante tiempo, incluso tarda meses y depende
del tipo de planta, incluso puede tardar años en dar fruto y puede que ni siquiera te toque, justamente como le pasó a varios de los profetas, incluso nuestros antepasados y a nuestros hermanos judíos que han esperado tanto tiempo y que ni siquiera tuvieron la oportunidad de ver cómo esa pequeña semilla que habían plantado, la semilla de la esperanza de que Israel iba a volver a ser una nación grande y poderosa, que el Señor los iba a proteger y que una vez más ellos con el Señor volverían a estar juntos, ni siquiera lo vieron. Y no será hasta los fines de los tiempos que todo ese fruto arduo durante años, no simplemente años, décadas, incluso siglos, se verá reflejado. Y pues bueno, con esto vendría terminando el Salmo 126. Ah, no, perdón, falta aún una plantilla más, una disculpa. Con la siguiente conclusión, que es el día que todo judío espera y que todo Israel anhela, que Israel, recordemos, somos todos aquellos dispersos, no simplemente hasta estos rumbos, sino de todo el mundo, e incluso aquellos hermanos que hoy en día están en el país, en la tierra de Israel, anhelan, que es la justicia sobre Edom, quienes los destruyeron, incluso que los avergonzaron, y la venganza de Dios por lo que ocurrió con su amado pueblo, con la estrategia, con la estrategia de Jacob como fuego y la casa de José, o sea, las 10 tribus que justamente ya les había comentado, que fueron dispersos por todo el mundo, donde el remanente se alegrará porque vieron las promesas que Dios había cumplido, a las que solamente los profetas habían anunciado, pero nunca vieron y que sus padres simplemente escucharon. Así que si se puede resumir en pocas palabras, ¿qué es realmente lo que cantamos? Incluso la canción que al inicio del estudio tuve la oportunidad de poner sería el anhelar que el Señor cumpla aquello que se le fue prometido a los profetas y que nuestros padres simplemente llegaron a escuchar porque ni siquiera lo vieron.